Hola amigos, un cordial saludo en este momento. Vamos a ver el siguiente tema, método analítico para suma de vectores. Importante recordar la definición de vectores, que es toda aquella magnitud que se caracteriza por contener módulo, magnitud, dirección o sentido. Vemos esos tres aspectos. Importante que cuando vayamos a sumar vectores, vamos a utilizar a través del método analítico el vector resultante total va a ser igual a la raíz cuadrada de la resultante en el eje X elevado al cuadrado más la resultante en el eje Y elevado al cuadrado. Esta ecuación proviene del teorema de Pitágoras a través de un triángulo rectángulo, el cual no nos concentraremos en este momento a explicar, pero que de esa manera se obtiene esa ecuación. Y también es importante reconocer que a través de las funciones trigonométricas de tangente podemos encontrar que el ángulo, o sea, la dirección hacia la cual se dirige el vector resultante, se obtiene a través de la tangente menos 1, o sea, la función inversa de tangente de la resultante en Y entre la resultante en X. ¿Cómo vamos a encontrar la resultante en X y la resultante en Y? Vamos a hacer una suma de vectores. Tenemos un primer ejemplo aquí planteado y dice así este ejemplo. Tres sogas están atadas a un poste sobre el cual actúan tres fuerzas. Las fuerzas son tres vectores. Recordemos que el clásico ejemplo de vector es el vector fuerza. Y los vectores son el vector A, B y C. El vector A es de 20 libras de magnitud y se dirige hacia el este. El vector B es de 30 libras de magnitud y se dirige 30 grados al norte del oeste o noroeste. Y el vector C, 40 libras y se dirige 56 grados al sur del oeste. Lo que haremos ahora es que para un tema de ubicación gráfica, de poder referirnos a qué es lo que representa cada uno de estos vectores, vamos a ir a un plano cartesiano y vamos a realizar una representación gráfica de esos vectores para poder ubicarlos. Teniendo esa representación gráfica, vamos a calcular las componentes rectangulares de cada uno de esos vectores y de esa manera hemos de aplicar entonces el método analítico para suma de vectores. Hola, continuamos a través de la representación gráfica de los vectores que se nos han proporcionado. El vector A es de 20 libras, se dirige al este, recordemos que el este va hacia la derecha sobre el eje X y está representado, aquí lo tenemos en azul, es el vector A. El vector B es 30 libras y va 30, su dirección es de 30 grados al norte del oeste. O sea, que es este vector que tenemos inclinado aquí, que va a dar al segundo cuadrante. El vector B tiene 30 grados, ahí lo tenemos marcado. Y al tener un ángulo, debemos descomponerlo en su componente en Y y su componente en X. La vertical es en Y, la horizontal en X. Finalmente tenemos el vector C, que es de 40 libras. Este es nuestro vector C, está representado 56 grados al sur del oeste. El oeste está aquí, hay 56 grados contra la horizontal y también tiene sus componentes en Y y en X. ¿Qué vamos a hacer? El método analítico consiste en que vamos a escribir la fuerza, el ángulo que hay con respecto al eje X y cuál es la ecuación que determina la componente en X y la componente en Y. Cada uno de esos vectores los vamos a descomponer en sus componentes en X y en Y, componentes rectangulares. Finalmente vamos a hacer una sumatoria de esas componentes y vamos a obtener la resultante en X y la resultante en Y para poder llegar a lo que nos pide la ecuación. La ecuación requiere resultante en X al cuadrado más resultante en Y al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada a toda esa suma de cuadrados. Y también para encontrar el ángulo necesitamos la resultante en Y y la resultante en X. Vamos a trabajarlo entonces. Vamos a empezar primero con el vector A. El vector A es de 20 libras, así que vamos a poner la fuerza, es la fuerza A, y es igual a 20 libras. Esto es solamente para encontrar una referencia y a través de ella poder determinar con exactitud qué vector estamos trabajando. ¿Cuál es el ángulo que tiene el vector A con respecto al eje X? El eje totalmente horizontal, vale al este, así que su ángulo es 0 grados. Componente en X, este vector todo va en el eje X, no tiene componente en Y y todo va en el eje X, así que su componente en X podemos escribir directamente que es de 20 libras, no hay nada que calcular. Y su componente en Y, como él es horizontal, no hay componente en Y, el ángulo es 0, así que componente en Y, 0.
Ahora vamos con el vector B. Vector B es igual a 30 libras. Estamos trabajando con el segundo vector. ¿Cuánto es su ángulo con respecto al eje X? Vamos a la gráfica. El vector B tiene 30 grados con respecto al eje X. Lo vamos a escribir aquí. 30 grados. Componente en X. El vector B se dirige hacia acá. Su componente en X es negativa. Recordemos que para los signos de los cuadrantes, primer cuadrante, X positivo y Y positivo. Estos son los signos. En el segundo cuadrante, X negativo y Y positivo. En el tercer cuadrante, X negativo y Y negativo. Y en el cuarto cuadrante, X positivo y Y negativo. Esos son los ángulos, los signos de cada uno de los cuadrantes. Quiere decir que si este vector B está en el segundo cuadrante, las X son negativas en el segundo cuadrante. Así que cuando voy al componente X, le voy a poner el signo. No puedo olvidar el signo. Siguiente, ¿cómo se calcula la componente? La componente es el vector total, que es de 30 libras. 30 libras. Coseno del ángulo con respecto al eje X. Coseno de 30 grados. Eso nos va a dar una respuesta, la vamos a calcular luego. Ahora, la componente en Y. En el segundo cuadrante, la componente en Y es positiva. Y se calcula 30 libras seno de 30 grados. Y allí también va a aparecer una respuesta cuando lo desarrollemos en la calculadora. Finalmente, nuestro vector C es igual a 40 libras, es su valor. ¿Y cuánto vale su ángulo? Su ángulo vale 56 con respecto al eje X. Siempre los ángulos los estamos midiendo con respecto al eje X, 56 grados. Ahora, en el tercer cuadrante, las X son negativas y las Y son negativas, así que debemos tener mucho cuidado con el signo. Sería menos 40 coseno de 56 grados, eso para las X, y para las Y sería menos 40 también seno de 56 grados. Y allí nos va a aparecer una respuesta. Vamos a realizar en este momento el cálculo y vamos a colocar las respuestas finales de cada una de esas componentes rectangulares. Luego de realizados los cálculos a través de la calculadora, tenemos que menos 30 coseno de 30 nos da menos 25,98 y menos 40 coseno de 56 es menos 22,37. Por el otro lado, en las Y, 30 seno de 30 nos da 15 y menos 40 seno de 56 es menos 33,16. Queremos hacer énfasis en algo y es que los signos de cada una de las componentes los debemos colocar manualmente. El cálculo realizado en la calculadora de 30 coseno de 30 no me ofrece el signo. El signo proviene de en qué cuadrante se encuentra cada una de los vectores representados y por ende sus componentes rectangulares. Al realizar la suma de 20 menos 25,98 menos 22,37 nos da a menos 28,35 libras en el eje X como vector resultante total, y en Y 0 más 15 menos 33,16 nos da como resultado menos 18,16 como vector resultante en Y. Ya tenemos los dos y nos hace falta aplicar las dos ecuaciones que tenemos arriba. Por temas de espacio vamos a prescindir de la representación de los vectores y allí hemos de colocar las respuestas finales. Sustituyendo los valores en la ecuación originalmente proporcionada para el cálculo del vector resultante, tenemos lo siguiente: el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de el resultante en X, dice la ecuación original. El resultante en X es menos 28,35. Por eso lo escribimos aquí, menos 28,35 al cuadrado, más, abrimos paréntesis, resultante en Y es menos 18,16, lo sustituimos y elevado al cuadrado. Resuelto esto en una calculadora, debemos recordar que debemos utilizar los paréntesis tal cual como lo estamos viendo allí, porque todo número negativo elevado al cuadrado debe dar como resultado un número positivo. Aquí vamos a tener como resultado 33,68 libras. Las unidades se mantienen, cada vector resultante en el eje X y en el eje Y, la unidad es libra,
Por ende, el vector total resultante también se mantiene en libra, es de 33,68. El ángulo es la tangente menos 1 de la división entre la resultante en y, entre la resultante en x, incluyendo sus signos. Al realizar esta operación nos da como resultado que el ángulo es de 32,64. Ahora debemos entender algo. ¿Dónde está ubicado este vector resultante total? Nos damos cuenta a través de sus signos. La resultante en x es negativa y la resultante en y también es negativa. Solo hay un cuadrante en donde tenemos esa composición de signos negativos en x y signos negativos en y. Y eso es el tercer cuadrante en un plano cartesiano. De tal manera que ya nosotros sabemos entonces cuánto vale el vector, cuánto vale el ángulo y en cuál de los cuadrantes está ubicado ese ángulo. De esta manera, como ustedes han podido apreciar, tenemos el desarrollo total de un problema a través del método analítico para suma de vectores a través de sus componentes rectangulares.